Muy buenas, estamos aquí nuevamente con unas baterías tipo gel. Como tú puedes ver es esta batería, la gel BRLA de 12 voltios a 20 amperios hora. Además tiene un voltaje de flotación, vamos, el de 13.8 es de flotación y el ciclo de uso es de 15.0 máximo. Ciclo de uso quiere decir que es un voltaje de la rampa cuando recién empieza a cargar, siempre el cargador eleva el voltaje y debe elevarlo máximo a 15.0 voltios, y una vez que empieza a subir ese voltaje pues tiende a bajar y le empieza a mantener a 13.8, que es el voltaje de, digamos, de mantenimiento, y con el cual tú tienes que mantenerlo con un mantenedor de carga. Así que bueno, el problema que tenía esta batería es que yo la saqué, ¿no?, de la moto. Por ahí están las motos, ¿sí? Entonces yo saqué de la moto porque esta no pasaba los 12 voltios y debería estar mínimo en, como está acá, 13.8, 13.6, algo así, pero no pasaba eso. Entonces lo que estamos haciendo es cargando con otro cargador, porque el cargador con el que cargaba antes es un cargador electrónico, sí, que coge las 6 baterías serial, ¿no es cierto?, las baterías de moto eléctrica. Pero ahorita lo estamos cargando aquí con un cargador de transformador que es de la versión antigua. Pero como vemos, esta también me permite, porque tiene varios temas, ¿sí? Ahí está, manual, automático y dipsicle. Como ves, está en dipsicle y está con baja corriente, una tasa de aproximadamente de 2 amperios. Y obviamente se recomienda en este caso justamente 2 amperios porque es de 20 amperios hora, perdón. Siempre se recomienda una carga máxima al 10%, por tanto 2 amperios está bien. El 10% de 20 es 2. Y como vemos, estamos ahorita testeando la medida y tenemos 3.8, ¿sí? Entonces, a ver, mandémosle a 0, mandémosle carga, cerremos, ¿eh? Ahí está. Tiene una corriente de 3.9 y hay que tomar en cuenta que está en voltaje en ciclo de uso. Standby, no está en standby, está en ciclo de uso. Por tanto, el voltaje siempre va a tratar de subir de los 15 voltios como estaba aquí en la placa, ¿no es cierto?, en el datasheet. Por tanto, obviamente la corriente va a subir, está en 3.8. Luego tiende a estabilizarse, ¿no es cierto?, y va a bajar la corriente obviamente a 2, 1. Y esta, según yo le medí, te da 16 y pico. Por tanto, con 16 y a 15 voltios obviamente de la batería, te va a dar una corriente de mantenimiento aproximadamente de 1 amperio o menos. Entonces, si es de menos de 1 amperio sería excelente para esta batería. Eso es como para mantenimiento. Entonces te sigo contando la historia. ¿Qué pasó? No se cargaba más de 12 voltios, sí. Y es más, antes cuando intenté cargarlo, como le tuve en stand-by, o sea, estaba afuera, no estaba fuera de la moto por un mes aproximadamente. Entonces se autocome la batería, ¿no es cierto?, se autoconsume y tenía solo 6 voltios. Probé haciendo unos test en cortocircuito y resulta que no tenía nada de voltaje, o sea, era solo un voltaje flotante que tenía algo mínimo. Entonces decidí cargarlo
Y resulta que ahorita que lo cargo ya tiene una buena corriente relativamente, o sea, no una corriente tan alta, porque las otras que tengo por ahí otras baterías que son GEL y AGM, y las he probado y tienen una corriente brutal. No las he medido bien, pero según el cableado supera los 50-60 amperios en corto, lo cual implica que esta por lo menos debería superar las unos 20 o 30 amperios, pero en plena carga, ¿no es cierto? Plena carga, cuando estés cargado al 100%. ¿Y cómo sabes que está cargado al 100%? Pues en estas es con el voltaje, ¿sí? Cuando ya llegó al voltaje adecuado, entonces está cargado al 100%. La corriente, la verdad es que la corriente no lo puedes medir fácilmente, porque la corriente de ley debe ser en trabajo. La corriente solo se presenta cuando hay trabajo, o sea, se cierra el circuito. O también pueden haber fugas, ¿no es cierto? Es de lo que te decían antes, que pueden haber fugas internas de la batería y por eso se estaba autoconsumiendo. Pero ahorita vamos a descartar, porque ahorita le estamos forzando, ¿sí? Estamos forzando en este caso a 16 y pico de voltios, ¿sí? Y cuando el cargador máximo acá le va a forzar, digamos, sería 85 dividido para 6 te da 15, ¿sí? 15, vamos, 85 para 6, sí, 85 para 6, 15, 85, 6 sería 30, 60, 90, no llega, creo a 14, damos 14 por 2, 28 por 2 son 56 más 28 son 72, ¿sí? Entonces un poco difícil que llegue, porque debería llegar a 90 y a 90 ese nunca llega, ¿sí? Pero este sí va a llegar, va a llegar a 16, porque ya le medí en vacío y en vacío me daba eso, los 16, ¿sí? Pico. Entonces el voltaje pico tú lo puedes saber bien en un osciloscopio y lo puedes medir el voltaje pico. Otra forma de medirlo es con un capacitor. Tú simplemente conectas un rato y ahí mides el voltaje pico. ¿Por qué es importante el voltaje pico? Para que no te comas las baterías como yo ya me he comido. La verdad es que se te pueden reventar o explotar las baterías. Sí, entonces el voltaje pico es importante, sí. Tú mides acá y puedes encontrar el voltaje pico. El pico es el voltaje máximo, no es ni RMS ni voltaje DC, es el voltaje pico, el máximo que va a llegar. Eso es importante porque la batería se comporta similar a un capacitor, por tanto la batería se va a cargar al voltaje pico, y el voltaje pico en esto ya le pude medir acá, es 16 y piquito. Entonces quiere decir que estamos bien, porque vamos a superar la barrera de la carga del cargador de la moto de ahí, ¿sí? Vamos a superar la barrera, le estamos forzando, y con eso estamos forzando a que se licúe nuevamente el electrolito, que se densifique y tienda a licuarse, ¿sí? Porque ahorita puede estar obviamente demasiado cristalizado y ese podría ser el efecto. Entonces vamos a hacer unas pruebas y luego vamos a analizar qué pasa. Ahorita está más o menos 1 hora y pico, 1 hora y media en carga, y la verdad es que sí he obtenido buenos resultados, porque ya ha cargado, bueno, no todo, no, pero ya ha cargado relativamente. Y vas a ver aquí, mira, si ves, está en 13. Eso quiere decir que ahorita justamente está en la curva, porque la curva de esta es una rampa, más o menos, te dibujo con la mano, ¿no? Es una rampa de esta manera, como una montura, sube, ¿sí? Forza un poco con voltaje
a que se rompa, sí, los cristales y se densifique, luego tiende a bajar y se estabiliza. Y en la estabilización igual se demora otro rato, ¿no? Casi el 50-60% en tiempo. Entonces una vez que ya llegó a los 15 voltios, va a tender a estabilizarse y va a bajar el voltaje. Y para eso obviamente tiene que estar bien calibrada la corriente de aquí del transformador, del cargador de baterías, perdón. Porque si no está bien configurada, tú le pones, por ejemplo, a 10 amperios. Obviamente en 10 amperios va a tener, no es que sube el pico, ya le revisé bien, no sube el pico, sí, no sube el pico de voltaje. Bueno, tengo un video que puedes ver acá arriba para que puedas entender qué es voltaje RMS, voltaje DC, voltaje pico y voltaje pico-pico. Entonces ahorita estamos trabajando netamente con el voltaje pico, acuérdate, el pico es el más importante, sí, el voltaje pico, sí. En este caso sería el flanco positivo, el voltaje pico positivo. Y estamos trabajando solo con media onda, sí. Y ya lo determiné también que estamos en media onda nuevamente, te digo, con el capacitor. ¿Cómo se lo hace? Pues tú simplemente le mides acá y te va a dar el pico, ¿no es cierto? Y cuando tú le cambias, sí, le cambias acá, al otro lado, te va a dar un voltaje superior, sí, mucho más alto. Puede ser, por ejemplo, como ya son dos ondas, ¿no? Te va a medir, si es que te mide 16, en doble onda te va a medir probablemente, habría que sumarle el voltaje que tú estás de la onda que tú estás asumiendo, que es la raíz, la media cuadrática, multiplicar por 2, ¿sí? Entonces ahí tienes el voltaje, en este caso sería el DC, ¿sí? Bueno, no sé si me explico también cómo es el DC, pero por ahí va el detalle, porque el DC lo que se hace es aplanar la curva y ahí se ve la potencia en DC, el voltaje en DC que te va a llegar, el componente DC, pero no es el voltaje pico, no es el voltaje pico. El voltaje pico, la única manera que tú lo puedes saber es con esto, ¿sí? Y eso es muy muy importante, porque aquí te va a marcar un voltaje, ¿sí? Si yo le abro aquí esto, te va a marcar un voltaje, ¿sí? Por ejemplo, ahorita tú tienes aquí 13 voltios y pico. ¿Sí? Al momento que yo abro esto, vas a ver que hay un voltaje muchísimo más alto, ¿sí? ¿Sí? Es un voltaje mucho más alto. Puede ser incluso más bajo también, pero bueno, vamos a ver. Mira, te da 10 voltios, sí. Ahí no te está dando voltaje pico, ni te está dando voltaje RMS. Ahí te está dando voltaje DC. Es decir, a la semionda le está aplanando, o sea, formando un cuadrado y tomándole todo un ciclo completo, ¿sí? Y te está dando el resultado a qué equivale. Equivale a 10.81 VDC. Ahora vamos a cargar esto y para que tú sepas con qué voltaje pico estamos trabajando. ¿Sí? Sí. Es difícil esto. Mira ahí. Vamos a cargar. Tac, tac. Puta madre. Bien. Entonces, y ahora vamos a medir otra vez. Aquí necesitamos la tercera mano, pero bueno, ahí sí nos abastecemos. Mire, ¿sí ves? Y se está descargando, pero arrancó más o menos en 16,6. Eso quiere decir que el voltaje pico de esto es 16,6, mucho más superior a lo que va a llegar con el cargador de la moto. Por tanto, la media onda le va a desincrustar, y si no logra desincrustarlo, no te preocupes, hay otro circuito más potente.
Exactamente, si tú ves aquí entre las miniaturas hay una secuencia de 6 videos, ¿sí? Donde te explico las curvas, cargas y se hace todo un sistema, todo un circuito que no es tan complicado y con el cual se desincrusta eso. Pero para darte una abrebocas, aquí está el circuito, ¿no? Bueno, es un circuito que yo lo hice para desincrustar otras baterías, que simplemente es un diodo en serie con una batería y conectas a la red, y de esa manera vas a hacer desincrustaciones de 110 o 220 voltios, que ahí sí le estás forzando bastante. Por ahí nunca tienes que descuidarte de ese sistema, porque siempre tienes que revisar la corriente, ¿sí? Porque la corriente tiene que estar menos al 10%, ¿sí? Y el tiempo, exactamente, como es un circuito manual, el tiempo es muy importante. Debes desincrustarlo 8 horas máximo, y siempre con visualización con ojo, porque si no se puede recalentar la batería y se quema, ¿sí? O sea, se hace añicos, se deslía, ¿no? Entonces, como ya viste, el voltaje DC es uno, el voltaje pico es otro, el voltaje RMS es otro. Aquí no tenemos nada de voltajes de RMS, aquí tenemos voltaje DC y voltaje pico. Así que estamos cargando ahorita con el voltaje, ¿sí? Como ves, ¿sí? Se sienten unos chispazos, lo cual quiere decir que está desincrustando, está cargando. Y ahorita vamos a hacer otra prueba más, que es una prueba de corriente, para saber verdaderamente si es que en verdad está cargando con poder o solo está cargando un voltaje flotante. Así que tú ves que la pinza está en... Vamos a meter en cortocircuito esto. Cuidado, ahí va. Sí, Julia, estoy aquí. Entonces, como tú ves, la corriente se eleva a 250 amperios. Es una brutalidad. Entonces quiere decir que el circuito está operando muy bien. Así que muy atentos, porque bueno, hasta el próximo video. ¿Qué dices?